Hora de la Iglesia, la obra de Orange. En el día de hoy quisiera trabajar con ustedes un concepto que es demasiado importante, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo final, vamos a decirlo así, conscientes de que estamos en los últimos días. No solamente por la plaga que está en este momento asolando a la humanidad, sino por la condición del hombre, la actitud del ser humano ante Dios, cosa que ya estaba profetizada, y aunque mucha gente tal vez no esté de acuerdo con nosotros, la realidad que vivimos nos está demostrando que ya Dios, dentro de un plan, ya había establecido que esto iba a ser así, con el propósito de separar el trigo de la cizaña. Tiene que ser así. Pero nosotros que hemos creído en Dios, nosotros que hemos abrazado la fe cristiana, tenemos que comprender el propósito del Señor y ubicarnos dentro de ese propósito para agradar a Dios, para poder ser el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Si usted está viendo lo que está sucediendo en el mundo entero, pregúntese. Yo no sé si usted es de los que mira las cosas y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y usted se va a dar cuenta que lo que está sucediendo en este momento es un pleito, es un combate de poderes sobrenaturales. Y quizá una de las formas más evidentes es lo de el COVID-19. Los hombres están resolviendo el problema con su ciencia, con su conocimiento, con el esfuerzo de la mente humana. Pero cada vez que ellos pretenden avanzar para neutralizar el plan de Dios, Dios hace algo nuevo. En otras palabras, quiero decirles que con esta nueva variante que ha aparecido en el mundo entero y que hoy acapara las noticias, esta nueva cepa, el Omicron que le llaman ahora, esto lo que demuestra es que Dios se está burlando de los científicos. Dios está diciéndole a los científicos, ustedes inventan mucho y qué bueno, pero yo soy más poderoso que ustedes y yo voy a desarrollar mi propósito en contra de los dioses de Egipto. Esto es como un pleito en Egipto, como cuando Dios envía a su profeta Moisés a ministrar sus 10 plagas, sus 10 juicios sobre Egipto, que usted sabe que Egipto representa al mundo. Creo que durante el comienzo de la pandemia, todos nos dedicamos un poquito a hablar de la profecía, perdón, de los últimos días. Y nosotros, en nuestro caso específico, siempre hablábamos de la comparación de lo que estaba sucediendo y de lo que está sucediendo el día de hoy. Casi 2 años después, seguimos parados en lo mismo. Esto es igual que los juicios de Egipto. Y por más que los egipcios trataban de contrarrestar el combate y sobreponerse a los juicios de Dios, siempre el juicio siguiente era más fuerte que el anterior. No pudo Egipto. Pero para hablar del poder, ¿qué es lo que necesitamos? Usted va a ver hoy día la verdadera iglesia y las falsas iglesias, el verdadero pueblo y el pueblo que dice que es, pero que no es. Usted va a observar hoy que el respaldo de Dios va a estar siempre con los que hacen su voluntad, con los que están dentro de su propósito. Con esos es los que Dios va a trabajar y su protección y su poder va a estar con aquellos que tienen el anhelo de hacer su voluntad, de obedecer su voluntad. El mundo de hoy, por supuesto, está en una completa desobediencia. El mundo de hoy, por supuesto, está en una completa rebelión contra Dios. Pero ya estaba profetizado que iba a ser de esa manera, así que no debe de agarrarnos de sorpresa. Debemos que entender que esto estaba ya planeado de antemano, que fuera de la forma en que está y que Dios está depurándonos
como su pueblo, probando nuestra fe, probando nuestra convicción de fe en el Señor. Quizá antes de hablar de este tema del poder, es importante que podamos explicar algo que es un poquito, tal vez difícil para la gente sencilla. Y es que Dios, la palabra Dios, que nosotros tan fácilmente la decimos, Dios para esto, Dios me habló, Dios me dijo, pero Dios es la palabra 430 del diccionario Strong. Es Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es muy interesante. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dios no es una palabra singular, ya usted lo sabe, lo hemos explicado mucho en la obra de Orange. Si usted nos está viendo por primera vez, sería bueno que consiguiera los enigmas del Kadam para que se pusiera al día con lo que estamos hablando. El concepto Dios es un concepto plural, no es singular. Singular diríamos Eloah, ese es el singular. Pero cuando decimos Elohim con la terminación im, esa terminación en hebreo es pluralizada, es plural. Dios es una pluralidad. Entonces, Elohim, ese es Dios. Esa palabra Dios tiene que ver con el poder porque está formada de El-Ohim. El, esa terminología, esa palabra El, puede ser entendida como Dios, El Elión, El Shaddai, los nombres que se le pongan, Él es Dios. Pero esa palabra Él, esa palabra también implica poder, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que se desata el poder de Dios? ¿Quién lo puede desatar? ¿Cómo se administra? Ese poder es un misterio. Lo que estamos hablando ahora son palabras de misterio, es un misterio. Por eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 me parece. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esto, lo que estamos hablando ahorita, es fundamentalmente uno de los misterios más asombrosos, el poder de Dios. Cuando decimos Elohim, no solamente estamos hablando de Dios, estamos hablando del poder de Dios, Elohim. Y estoy diciendo que no es una palabra singular. Es más, en alguna traducción que mi memoria me falla ahorita, no me acuerdo cuál es, pero leí que decía, oye Israel, en el Shema, que está allá en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, ahí dice, oye Israel, el Señor tu Dios, pero dice Elohim, y entonces alguna traducción dice tus dioses, porque es como que todos están juntados en uno. ¿Ve? Entonces, todo esto quiero que lo entendamos un poquito para comprender cómo es la administración de este misterio que nos habla el apóstol Pablo. Esto es, Dios es un concepto creacional. El término Dios es una palabra o un concepto que existe porque existe la creación. Si no hubiera creación, Dios como ser sigue existiendo, pero no podría operar como Dios porque no hay creación. Por eso el nombre de Él es Yo Soy. Yo soy el que yo soy. Algunos dicen yo seré el que seré, pero ser para mí, el verbo ser, Él existe. Cuando dice yo soy, está diciendo una existencia sin principio y sin fin. Aquí es más allá que el alfa y omega. Es el que no tiene principio, que no tiene fin, lo que se le llaman, los judaicos le llaman el Dios increado. ¿Okay? Ese es soy. Y Él existe desde antes que existiera la creación. Pero no existe como Dios, sino como existencia. Él existe, no tiene principio, no tiene fin. Pero Él empieza a funcionar y a operar como Dios
cuando hay creación, cuando Él hace la creación. Entonces, cuando Él se manifiesta a la creación, ahí es donde empieza el que existe sin tiempo, el que existe más allá del tiempo, el que existe fuera del tiempo y del espacio, se empieza a manifestar a lo creado como Elohim. Ahí es donde Él empieza a operar como Dios, como un Elohim. Y ahí es donde ahí empieza el concepto alfa y omega. Pero es dentro de la creación. Pero como la creación hubo un tiempo que no existía, Dios existía. Soy. Él es. Siempre ha sido. Siempre fue. Siempre será. Esa es la existencia que no tiene principio y no tiene fin. ¿Okay? Pero cuando Él crea, entonces para la creación, Él empieza a fungir, a operar, a funcionar como Dios de esa creación. Entonces ahí es donde Él comienza como Dios. ¿Cómo hago yo para cobijarme? ¿Cómo hago yo para lograr que el poder de ese Dios esté sobre mí? Ahora, esto es un concepto un poquito difícil porque usted sabe que la gente que es materialista, la gente que no es espiritual, la gente que no tiene fe, la gente que es incapaz de percibir las cosas espirituales, obviamente Dios es espíritu, dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 4. Él dice, Dios es espíritu. Es más, para leerse, mire, aquí me pareció una ofrenda. En el libro de Juan, en el capítulo 4, usted sabe que él se está teniendo una conversación con la samaritana y le dice en el verso 24, Dios es espíritu, dice, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es que el materialista no puede palpar a Dios, tocar a Dios, disfrutar a Dios, no tiene acceso a Dios, porque Dios es espíritu. Por eso encontramos gente muy sabia según los hombres, como el famoso Stephen Hawking, como el famoso Albert Einstein, que a mí no me han terminado de convencer de que para mí esta gente toda era materialista. Porque todo el que se va solo por las matemáticas y el que se va solo por las cosas que se pueden probar, que se pueden pesar, ese es materialista. Entonces, el problema con la mente materialista es que no puede percibir lo espiritual, lo invisible. Y si no pueden percibir lo espiritual, no pueden percibir a Dios, porque Dios es espíritu. Pero hay preguntas que no nos pueden responder ellos, cosas que uno ha experimentado en la vida real. ¿Cómo pueden experimentar que entra una persona en una iglesia y de pronto va caminando y se empieza a elevar, venciendo la ley de la gravitación universal y pegarse en el techo de la iglesia? ¿Cómo me pueden explicar eso los científicos? Para ellos eso es locura. Mire, cuando era niño recuerdo haber visto una operación. Y esto no son cosas cristianas. En ese tiempo pues no conocíamos al Señor, estábamos en una tribu donde yo nací. Y ver que hacen una operación sin cuchillo, con las manos peladas. Le hacen así, se paran, sacan el órgano y lo cortan y vuelven a cerrar y quedó como que no hubiera pasado nada. ¿Cómo me explican eso? Si no es racional. ¿Cómo explican las cosas espirituales? El científico no puede. El filósofo no puede. Porque el filósofo, el científico, el hombre natural va simplemente por el análisis de las cosas que puede ver y que puede tocar. Nada más. Por eso la mente puesta en la carne dice que es pecado. La mente puesta en la carne no tiene acceso a lo espiritual. Pero sabemos quién hizo el universo. Posiblemente los matemáticos todavía piensan que el universo se hizo solo. No, el universo no se hizo solo. Dicen que comenzó el universo de una partícula diminuta. Y ese es el universo que estamos ahora. Estaba metido en una partícula diminuta. La pregunta es ¿dónde estaba esa partícula? La pregunta es ¿de dónde llegó esa partícula? La pregunta es ¿quién hizo esa partícula? Y esas son las cosas que ellos no pueden contestar con su lógica. Pero usted y yo, por la fe,
Sabemos quién creó el universo. Dice el capítulo 11 del libro de Hebreos que por la fe nosotros sabemos quién creó el universo y cuándo fue creado el universo. Pero bueno, estamos hablando en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de plagas, en este tiempo de pestes. Estamos evocando aquel tiempo de Dios peleando contra los dioses de Egipto. Porque yo sé que el día de hoy es Dios el que está peleando contra los dioses de Egipto, contra los dioses de este mundo. Y de qué tremendo el conocimiento del hombre busca las vacunas, busca la ciencia para tratar de resolver, y Dios le aparece con otra cosa siempre. Dios en este momento se está burlando de Janes y Jambres, de los científicos y de los poderosos de la tierra. Si usted va conmigo al libro de Éxodo, si va al capítulo 8 del libro de Éxodo, para recordar un poquito lo que dice. Aquí hay algo muy interesante. Si usted observa, y me acuerdo que son notas, porque tengo unas notas aquí en mi Biblia, son de muchos años atrás, ¿verdad? Usted va a ver que los magos de Egipto empezaron a repetir las señales de lo que hacía Moisés y de lo que hacía Aarón, ¿verdad? Si usted observa, dice aquí en el capítulo 8, quiero ir para atrás un momentito, capítulo 8, dice vamos a ir al verso 11. Vamos a ver desde el 10, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor, estoy en el capítulo 7, por si acaso, estoy en el capítulo 7, verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Está muy caliente. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, ellos repitieron. Aarón y Moisés llegaron, tiraron las varas, se convirtieron en serpiente, pero entonces el faraón manda a llamar a los sabios. Es más, donde dice los magos, si usted tiene la Biblia de la versión de las Américas que yo estoy manejando ahorita, dice los magos, tiene un unito ahí encima de la palabra magos, y te manda la bastardilla. Y en la bastardilla dice sacerdotes que adivinan o ciencias ocultas. O sea, los dioses de Egipto es lo que estaba respaldando a Egipto, para que Egipto fuera como fue de próspero y una potencia mundial en su tiempo, ¿verdad? Entonces, usted va a ver que repiten ellos lo que hizo Moisés, y así usted lo va a ver igualmente cuando empiezan a hacer los milagros. Usted ve que también ellos mandan a llamar a los magos y los vuelven a repetir. Capítulo 8, que es lo que originalmente quería decirles. Capítulo 8 nos dice aquí, capítulo 8 viene la plaga de los piojos. También, si usted lo observe en la plaga de las ranas, usted va a ver que en el verso 7 dice, 8 verso 7 dice, y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Porque en el verso 6 dice, y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea que los magos también estaban diciendo, nosotros también tenemos dioses, poder. Nosotros también tenemos poder. Pero en el capítulo 8, cuando viene la tercera plaga, del verso 16 en adelante, usted va a ver que se produce una situación. ¿Ve? Verso 16 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón
extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Verso 17 dice, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Y los magos, y vuelve a decir ahí en la bastardía que son sacerdotes que adivinan, dice, ¿verdad? Dice ciencias ocultas. Dice, trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero dice ahí, no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces, verso 19, los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Ese es el dedo de Dios. El poder. Ya ahí no pudieron, de ahí en adelante ya los magos no pudieron repetir todo lo que hacían los sacerdotes de Dios, Moisés y Aarón. El dedo de Dios. De ahí en adelante el dedo de Dios se puso en contra de Egipto y los dioses de Egipto ya no pudieron detener el Dios de Israel. Bueno, eso es lo que pasó en Egipto. Ya usted sabe que Dios le dio instrucción aquí mismo precisamente. En este mismo verso es donde Dios le da instrucción a Israel por medio de Moisés su profeta. Le dice aquí en el verso 20, dice, mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que se sepa que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Ahí es cuando Dios manda que Israel se quede en Gosén. Gosén es la protección de Dios. Gosén es donde no llegan las plagas. Gosén es donde no llegan los juicios de Dios. Gosén es donde hay protección de Dios. Eso es Gosén. Gosén es donde no llega el COVID-19. Gosén es donde no llega la variante Delta, ni la variante Omicron, ni llega ninguna pestilencia. Eso es Gosén, porque están bajo el poder de Dios. Por eso les quiero hablar a ustedes de esto. Estar bajo el poder de Dios. Estar bajo la diestra del Señor. La diestra de Dios. La mano de poder. La mano de favor. La mano de protección de Dios. No es lo mismo estar a la diestra que a la siniestra. El que está a la siniestra, pobrecito, ese le van a caer todos los juicios. Pero el que está a la diestra del Señor está bajo su protección. Eso es lo que nosotros queremos compartir un poquito con ustedes. ¿Cómo llego yo a estar bajo la protección de Dios? Usted que me está viendo a mí en este momento, podría explicarle una serie de conceptos que para mí serían necesarios para que usted lo entienda, pero a veces creo que necesitamos creerle a Dios. Como me dijo mi pastor un día, Andy, me dice, ya nos agarró tarde, no nos queda más salida más que creerle a Dios, aunque no le entendamos. Yo quiero decirle lo mismo hasta el día de hoy. No nos queda más salida. Tenemos que creerle a Dios, aunque no le entendamos. Y sabemos que el que no tiene fe no va a creer nunca porque no tiene oído para oír. Y no tiene oído para oír porque no tiene la naturaleza de Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios.
Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, nunca va a creer, no va a tener fe. Gente que tendrán mucho conocimiento, serán muy eruditos, serán muy filósofos, pero no tienen la naturaleza de Dios que les permite entender su palabra. Y por supuesto, como a todos los egipcios, los juicios de Dios están sobre ellos. Pero quiero decirle a usted que es tremendo cuando comprendemos este concepto, cuando entendemos estos pequeños detalles, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos cubre? Para no hacérsela muy larga, ¿cómo es que Dios nos protege? ¿Cómo puedo yo estar bajo la protección del Señor en este momento? En un momento como este, en donde el mundo tiembla, porque están temblando ahorita. No lo quiero asustar, no tiene por qué asustarse. Si usted cree en Dios, no tiene por qué asustarse. El asunto es esto. El asunto es comprender que Dios, cuando cubre, cuando protege, es como que lo pone a uno en Gosén. Gosén es como una campana protectora que no permite que le lleguen los juicios decretados por Dios. Estos juicios no deben de caerle a gente de la iglesia. Se supone que estos juicios no están diseñados para dañar a nadie de la iglesia, pero esta es una iglesia que ha desvirtuado la palabra de Dios. Esta es una iglesia que se ha apartado del propósito original de Dios. Una iglesia mundana, una iglesia donde se levanta cualquiera y cualquiera dice que es pastor, cualquier charlatán se para y dice que es pastor, cualquier charlatán se para y dice que es apóstol, cualquier charlatán se para y junta un montón de gente diciéndoles un montón de tonterías. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Cuáles son los ministerios serios? ¿Cuáles son los ministerios que Dios respalda? ¿Cuáles son los ministerios donde está Él, el poder? Porque esto es importante, hermano. No vaya a ser que usted piensa que usted está protegido porque está yendo a una congregación determinada y ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Qué tremendo es eso. Hay gente que, yo le voy a decir, en este momento ustedes van a tener que cuestionarse. ¿Por qué yo estoy en una congregación? ¿Por qué yo estoy yendo a ese edificio, a esa iglesia? ¿Sé que hay poder de Dios ahí? Porque si hay poder de Dios, ahí va a haber Gosén. Ahí va a haber protección. Ahí va a haber una cúpula protectora. Ahí va a haber un escudo protector. No dijo él, no le dio al padre de la fe, no le dijo, yo soy un escudo para ti. Bendito los que te bendigan, malditos los que te maldigan. A los que te maldigan maldeciré y a los que te bendigan bendeciré. Yo soy un muro para ti. No le dijo eso, yo soy un escudo para ti. Dios tiene que ser un escudo con nosotros si somos su pueblo y si estamos siguiendo su palabra y si estamos siguiendo su instrucción. Si estamos oyendo la palabra de Dios y no de un hombre. Eso es lo que hace la gran diferencia. Eso me hace recordar, por favor, la primera. Hemos pasado momentos muy bonitos en la obra de Orange. Y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el ¿Sí se acuerda de doctor esto? me dice, ya ¿Sí no se más acuerda de esto? estudios, tú estás sana. Este es el Aquí dice poder que tengo cáncer de la próstata. de Dios. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. Soy sano, soy sano. Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de ¿Sí se acuerda de febrero. esto? Hace 3 años, casi 3 años que llegué Bueno, aquí. le voy a dar tiempo que y lo quite vine para que con ponga el otro. cáncer de seno. Todas estas cosas, lo que queremos es darle testimonio de que Dios hace milagros. Cuando está el poder de Dios, tiene que haber milagros. El poder de Dios no es solo doctrina, eso bla, bla, no. Si está la presencia del Señor, tiene que haber milagros. ¿Está lista? Adelante. Vea este otro. Usted debe acordarse, si tiene buena memoria. Va a acordarse. Hay gente que le da amnesia. Y hay gente que se les olvida lo que Dios hace con ellos. Esa gente malagradecida que se les olvida. Pero cada uno tendrá su recompensa.
Cada uno tendrá su recompensa. Pero que Dios existe, aunque digan que no, ahí está el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, pongo mi mano. Sea hecha, sea hecha. ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Yo veo gente ahí que conozco, que todavía está con nosotros. Hecha en el nombre de Jesús. Hecha en el nombre de Jesús. Hecha en el nombre de Jesús. Venía en silla de ruedas, no podía caminar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, cuando la presencia de Dios es real, tienen que haber milagros. Dios no es teología. Vas a ver que te va a sacar de... El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Llévelo. Llévelo. Ese día fue glorioso. Llévelo. Ese día fue tremendo. Llévelo. Ahorita está así, pero va a ver. Maltratado. Mire, cuando regresa, 5 minutos después regresó caminando. Y mire lo que pasó. Ustedes han de recordarse. Sí, han de recordarse ustedes. A ver. Tremendo todo lo que Dios hizo y hace cuando hay presencia del Señor. Déjeme orar por usted. Aceite. Déjeme orar por usted. Reprende el espíritu de muerte. Repréndelo. En el nombre de Jesús. Está viendo este hermano Tu que está corazón. aquí. Tú no te vas a morir. En el nombre de Jesús bendigo tu corazón. ¿Lo ve que está viendo para atrás? ¿Qué es lo que está viendo? Decía yo. Y mire lo que estaba viendo. Gloria a Dios. Ahí viene el hombre caminando. Y la gente caía. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que estas son experiencias que hemos tenido en la congregación. Hay gente que se olvida de las cosas que Dios hace. Hay gente que fácilmente olvida las cosas, pero Dios ha sido glorioso, fantástico con nosotros, el respaldo de Dios. Usted sabe que el Ministerio Obra de Orden se ha conocido por la liberación. Esa ha sido quizás la evidencia, además de las sanidades, no solo del cáncer, todo lo que usted vio, usted oyó los testimonios, esto que usted está observando ahora, y tal vez esto le puede dar un recordatorio de todo lo que hemos experimentado. En el nombre de Jesús ahora ordeno a la amargura que salga. Amargura que salga en lágrimas, en llanto, en el nombre de Jesús. Salen lágrimas. Rencor. Rencor en el nombre de Jesús. Vas a salir en lágrimas. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. ¿Por qué a la gente le pasa eso? En el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición de los padres. ¿Por Yo qué la la gente corto brinca? ahora. ¿Por qué la gente vomita? En el nombre de ¿Por qué Jesús. la gente pega gritos y le pasan esas En cosas? el nombre de Jesús. Esto ha sido tan tremendo que hay Toda gente que piensa maldición que es sea que uno les cortada paga. En el nombre de Jesús. Creen que es que uno les ha Toda pagado maldición, para que hagan toda las cosas. maldición. Palabra Pero mire de cómo se maldición. pone la gente. Toda palabra de maldición. ¿Por qué se ponen así? Sea cortada ahora. A en el menos nombre que de haya Jesús. un poder, a menos que haya un respaldo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corto toda maldición. Corto la palabra de maldición de los padres. La corto ahora. Esta palabra que nunca vas a Todo servir para esto nos revela a nosotros la existencia de un Dios, la existencia de un mundo espiritual, algo que la ciencia no puede comprender, algo que la ciencia no puede explicar.
¿Por qué uno empieza a decir fuera, fuera, fuera? Y empiezan los vómitos, y empiezan los brincos, y empiezan los alaridos, y empieza la gente a caer al suelo, a retorcerse como culebra, a levantarse en el aire, violando la ley de la gravedad. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay un poder, hay un respaldo de Dios. Hay un Dios que respalda el ministerio. Por eso, qué tremendo, y yo le voy a decir pelado, así se lo voy a decir ahora. Pobrecita la gente que está en las iglesias donde no pasa nada. Con razón se los agarra el coronavirus y los barre a todos. Con razón. O hay gente que no saben seguir instrucciones. Es gente que el siervo del Señor les dice, el Señor me habló, hagan esto y hagan esto, y no lo hacen. Van por su propia prudencia. Y por eso terminan mal. Pero el que sabe seguir instrucciones va a agarrar la bendición de Israel. Israel logró salir avante, salir victorioso, a pesar de las 10 plagas, pero fue porque siguió las instrucciones del profeta del Señor, del profeta de Dios, del hombre que tenía el respaldo de Dios, del hombre que tenía la vara de Dios. Créanme que no se la quiero hacer bien larga hoy, porque todo el mundo me critica, es que usted predica muy largo, usted enseña muy largo, pastor. Pero es que hay cosas que a mí me gusta dejarlas bien entendidas para la gente. Pero también a veces pienso, a veces tal vez eso es un atentado contra la fe. Entender lo que me quiso decir mi pastor cuando me dijo, ya no nos queda más remedio, solo nos queda creerle a Dios, aunque no le entendamos. Y esto es lo que yo le quiero decir, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. ¿Sabe por qué pasa todo esto? Primero, porque Dios escogió a ese siervo, a Moisés. Dios escogió a Noé. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Lot. Dios escogió a Elías. Y por eso los respaldaba. Pero segundo, ¿qué nos enseñan todos ellos? ¿Qué es lo que nos enseñan ellos? Esto es tremendo, ¿verdad? Porque en el capítulo 20 del libro de Éxodo, desde ahí comienza la enseñanza. Desde ahí comienza la enseñanza. ¿Qué querrán decir los 10 mandamientos? Para que ese poder de Dios, para que ese poder descienda y me bendiga y me proteja y me ayude. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro? Primero lo traté de convencer ahora de la existencia de Dios. Porque todas esas cosas que miró, la gente que estaba con cáncer fueron sanados del cáncer. Sanados del cáncer. La gente que estaba ahí tirando una silla de ruedas, después caminando. Las liberaciones. ¿Quién respalda las liberaciones? Si no es Dios. Bueno, ahora, ¿cómo yo hago para que Dios me bendiga? Para que ese poder esté sobre mí. Para que esa protección, esa cúpula protectora, the Iron Shield, ese escudo de hierro que protege de los ataques del adversario, de los misiles del adversario, de los dardos encendidos, de las maldiciones, de los virus, de las plagas, de las pestes. ¿Cómo hago para que me proteja? Vea, capítulo 20, verso 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Oiga, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Permítame decirle que una de las características del celo de Dios no quiere competir con el árbol de Navidad.
Es que ese es el problema con la Navidad. Yo no estoy criticando a la gente que celebra la Navidad porque no quiero entrar en las religiosidades absurdas. Pero el cuidado y lo que hay que enseñar es, cuidado, el árbol de Navidad se vuelve más importante que Jesús. Cuidado, el árbol de Navidad se convierte en algo más importante que Dios. Porque ponen el árbol de Navidad y toda la casa se enorgullece, no de Jesús, no del Señor su Dios que los bendice, sino de un pedazo de palo que pusieron ahí. Hay que tener cuidado en no entrar en esos aspectos idolátricos. Y mire, idolatría no es solo el árbol de Navidad. Idolatría puede ser los hijos. Idolatría puede ser el papá. Idolatría puede ser la mamá. Idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar número 1 en tu vida. ¿O usted quiere que Dios lo respalde? ¿Y usted quiere que el poder de Dios lo proteja? Que Dios sea un escudo para ti. Que no venga el coronavirus, que no venga la Delta, que no venga la Omicron. Tiene que poner a Dios número 1. Por eso dice aquí, no tendrás otros dioses delante de mí. Dice, no te harás ídolo. Y usted está pensando solo en el árbol de Navidad. Y algunos somos adoradores de nuestros hijos, adoradores de la familia. Primero mi familia. Yo me acuerdo de alguien que una vez se peleó conmigo por eso. Es que la familia es primero. Y era una de mis ayudas. Uno que salía en la foto metiendo la ofrenda en el carro. Ese. Me dijo un día, mi familia es más importante. Y el que se meta contra mi familia, se mete contra mí. Bueno, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Bueno, dice aquí que él es celoso. Entiende el celo. La única manera como Dios va a respaldar a alguien es que él sea el número 1 en la vida de esa persona. No hay otra. Por eso desde aquí nos está enseñando. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. ¿Entiende el celo del Señor? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Número 1 tiene que ser Dios. Usted quiere la protección de Dios, estar debajo de las alas del ángel del Señor. Pero no tienes a Dios en el primer lugar. No te va a proteger, discúlpeme. Es que ese no es el evangelio. Perdón. Yo le voy a ir al Nuevo Testamento para probarle que Dios es así. Si usted quiere ir conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Quiere acompañarme un momentito. Cuando él habla del Shema, capítulo 6 de Deuteronomio. Usted debe recordar que esto se enseña, cuando uno se acaba de convertir al evangelio, se lo enseñan, ¿verdad? El Shema, capítulo 6, verso 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, pero dice, el Señor es nuestro Elohim, pero esa palabra es plural, no es singular, es plural. Dios es, pero que son uno. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios. No dice amarás a tu mujer, no dice amarás a tu esposo, no dice amarás a tus hijos, no dice amarás a tu familia. Dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, a tu descendencia, que Dios siempre tiene que ser primero. Hermano, ese es el Antiguo Testamento y ya no estamos en la ley, estamos en la gracia del Espíritu Santo. Qué bueno que por lo menos se acuerda de eso, pero vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 22.
Mateo capítulo 22. Vamos a repasar un poquito lo que dice de su propia boca y de sus propios labios el Señor Jesucristo. Si usted va conmigo, dice el verso 34 para que agarremos el contexto. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: mire, el gran mandamiento de la ley, ¿qué es el más importante? El mandamiento más importante. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo, que es grande, pero no es el primero, sino que es el segundo, dice, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Pero cuál es el número uno? ¿Cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios. El otro es el segundo. Y el segundo es el segundo. El tercero es el tercero. Pero el primero es el primero. El primero es: amarás al Señor tu Dios. No dice amarás la pornografía, porque habla de la mente. ¿Ok? Habla del corazón. ¿Quién está en primero en tu corazón? Oh, pero usted quiere que el poder de Dios descienda sobre usted y la bendiga y lo prospere y lo ayude y lo libre del COVID y lo proteja de toda la... ¿Cómo si no tienes a Dios como número uno? Para que el poder de Dios esté contigo, Dios tiene que ser el número uno. Eso es lo que nosotros queremos enseñarte a ti. A darle a Dios primero. La famosa primicia. ¿Por qué Dios inventa las primicias? ¿Qué quiere decir la primicia? Mire qué interesante comprender la manera como Dios diseñó la relación con Él. No es solo cantitos, no son solamente cancioncitas, y ir al templo ahí, dar unas limosnas, dar ahí unos sobros que le sobró a uno ahí algo y se lo dan ahí a Dios. No. Si usted realmente quiere disfrutar de el poder, ¿cómo se desata el poder? Primero, en el corazón tiene que ser primero Dios. Amarás al Señor tu Dios. Es más, si usted observa y usted es un poquito analítico, en el capítulo 10 de Mateo hay otra cosa. Capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. ¿Sí? Capítulo 10 de Mateo. Yo creo que usted observe qué interesante dice. ¿Está conmigo? Sí. ¿Está conmigo? Sí. Ojalá que vaya a la Biblia y lo lea. Mira lo que dice. Palabra de Jesús. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Más allá hay que ponerle un poquitito por el espíritu. El que ama más a sus nietos, más que a mí, no es digno. El que ama más al marido, porque ahora también como se casan hombre con hombre, ¿verdad? Pongámoslo, la que ama más a su marido más que a mí no es digna de él. El hombre que ame más a su mujer
que a Jesús no es digno. ¿Qué querrá decir digno? Está diciéndolo. Está diciéndolo. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Porque hay gente que necesita verlo para creerlo. Por favor, quiero que vea verso 25 en adelante. Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos o hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi siervo, mi discípulo. No me puede servir. ¿Quiere bajar el poder de Dios? Dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y estamos hablando de la administración del poder. El Elión, el Elohim, el poder. Pero para poder manejar el poder, el que lo quiere manejar, el poder de Dios, tiene que poner a ese Dios como lo más importante de toda su vida. No se trata de aborrecer, pero usted sabe que hay veces entramos en aspectos idolátricos con la familia. Hay veces adoramos a nuestros padres. No nos duele tanto, ni nos molesta tanto las cosas de Dios, no, pero que le hagan algo a mi mamá, que le hagan algo a mi papá, ahí me van a tener a mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí no está diciendo que hay que aborrecer al papá y la mamá. Ya usted entendió que lo que quiere decir es que el que no ponga a Dios de primero, para aquella persona que no ponga a Jesús como más importante que su papá es importante, pero no puede ser más importante que Jesús. Su mamá es importante, pero no puede ser más importante que Jesús. Su esposa es importante, pero no puede ser más importante que Jesús. A mí me pasa mucho con gente que me están viendo ahorita. La mujer no lo deja ir a la iglesia. Hay gente que la mujer no los deja ir a la iglesia. Y dicen que Dios les habla. Qué tremendo que llega un hermano y me dice: Pastor Andy, usted sabe que yo estoy contento en la iglesia, pero mi mujer, que es profeta, mi mujer, que es vaso profético de la iglesia, ya no quiere volver a la iglesia, y ya ella me dijo que no volvamos a la iglesia. Y entonces el hermano, ¿cómo se llama? Regañado, bueno, no me acuerdo el nombre bien, pero lo regañó la esposa. Y por la esposa no va a la iglesia. Eso se llama matriarcado. La mujer es más importante. ¿Dónde te llevó Dios? ¿Dónde va usted? ¿Dónde lo lleva a Dios o dónde lo lleva a su mujer? Por eso es que mire la condición de la iglesia cómo está. Por eso mire cómo ha hecho estragos el COVID-19 en la iglesia. Es como que no hay protección. Es como que no hay cúpula. Esto me hace recordar las batallas que tiene Israel contra los filisteos y contra los iraquíes y con toda esa gente. Tienen un sistema que le llaman el escudo de hierro, donde le tiran los misiles y aquel escudo está ahí y no permite que entre ninguno. Eso es Dios con nosotros. Pero para eso tenemos que ponerlo a Él de primero. El enemigo nos tira la traición, nos tira el misil de la calumnia, nos tira el misil del falso testimonio, nos tira el misil del cáncer, nos tira el misil de la diabetes, nos tira el misil del COVID-19, nos tira el Delta, nos tira el Omicron, nos tira todo. Pero ahí hay
hay un escudo de hierro, un escudo de bronce protector, que no permite que entre nada, pero es para aquel que pone a Dios de primero. Aquel que le obedece su voluntad. El reino de los cielos no es del que me dice Señor, Señor. Es de los que hacen la voluntad de la mujer o la voluntad de Dios. Qué tremendo es eso. La voluntad de la mujer. Cuando gobierna Jezabel. Estoy muy contento en la iglesia. Usted sabe que no es por mí, pastor. Pero es que mi mujer ya no se siente bien. ¿Entiende? Los chismes, pastor. Lo que dice la gente. Donde va Vicente. Entonces, qué tremendo entender este verso. El que no aborrece a su padre y a su hermano no quiere decir, te odio, no, te maldigo. No. Lo que quiere decir es que el que no quita del primer lugar a su papá y a su mamá y me pone a mí, ese no es digno. No puede ser mi discípulo. Eso es lo que quiere decir. Por eso, cuando dice aquí, verso 26, estoy utilizando la versión de las Américas, dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y ve que aborrecer tiene un unito, y lo manda a la bastardilla. Dice, en comparación a su amor por él. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? ¿Usted quiere la protección de Dios? ¿Ya puso a Dios de primero? En estos tiempos se da cuenta uno. Estaba el otro día hablando con el pastor Luis Santoyo de Colombia. Tiene un par de años que hablé con él por una situación que pasó algunos años atrás, la última vez que fui a Colombia, antes del COVID. Y me decía y me compartía él un poquito que cuando llegue el fin de año, los últimos 2 meses, son meses muy difíciles para las iglesias, porque la gente deja de ofrendar, la gente deja de diezmar. ¿Y por qué será que dejan de ofrendar y diezmar? Porque tienen que complacer a su familia y a sus amigos primero. Y entonces se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia. Entonces las iglesias empiezan a padecer. Porque en el fondo nunca les han enseñado. ¡Feliz Año Nuevo! No puede haber feliz Año Nuevo sin la bendición de Dios. ¡Próspero Año Nuevo! No puede haber prosperidad si no se pone a Dios de primero. Porque el que da la prosperidad y el que da la bendición es Dios. Pero pusieron a los familiares de primero, pusieron a los hijos, pusieron a la mujer, pusieron a todo el mundo de primero. Y ni siquiera les alcanzó para acordarse de Dios. ¿No será eso lo que les ha pasado a muchos de ustedes? Por eso, qué tremendo cuando no comprendemos que hay que darle a Dios de primero, poner a Dios de primero. Ahora, a mí me llama mucho la atención por qué en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, la Biblia me habla de un hombre, es un hombre fantástico, un hombre del que tenemos que aprender tremendas cosas, del que le he predicado mucho a usted, Cornelio. Dice el verso 1 en adelante, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Tus oraciones y tus aportaciones han ascendido como memorial. Pareciera que como que delante del altar hay un ángel. Parece como que delante de
los altares de Dios hay un ángel. Y aquí es donde empezamos a decirle, en muchos lugares hay altares donde no está la presencia del Señor. Hay altares que lo han levantado los hombres. Hombres que se han nombrado a sí mismos pastores. Hombres que a sí mismos se han nombrado apóstoles. Hombres que no fueron llamados por el Señor para esto. Y qué triste es ver el pobre pueblo de Dios ofrendando en un altar apagado, ¿verdad? Un altar que no tiene nada. Un altar donde no hay presencia, donde no hay liberación, donde no hay sanidad. Un altar donde lo único que hay es amistad, porque son amigos. Y por las amistades es que se reúnen. Y por eso es que la iglesia está en una condición tan terrible en este tiempo. Por eso es que la iglesia está siendo muy perforada, vamos a decirlo así. La iglesia está penetrando el ataque del enemigo. Y es porque están en lugares donde no hay presencia del Señor. Están siguiendo a ciegos, guías de ciegos, donde no hay una evidencia de que hay presencia del Señor, donde no hay sobrenaturalidad, porque la sobrenaturalidad es la certificación de Dios de que ese ministerio fue levantado por el Señor. Y peor, iglesias, ministerios, altares que se levantan de divisiones en otras iglesias. Ministerios que se levantan de hacer daño a otros ministerios. ¿Cómo va a estar Dios ahí si el Señor Jesús nos enseña en en el libro de Juan capítulo 17, nos enseña que la obra del Espíritu Santo es unificar? La obra que hace el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu, es unir. Dice el verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. No me diga que vino el Espíritu Santo a hacer una división. Ese no es el Espíritu Santo. Ese que anda hablando mal, ese no es el Espíritu Santo. Ese que anda en murmuraciones, ese no es del Espíritu Santo, es un espíritu de división. Es un espíritu que Dios aborrece. La división entre los hermanos. La murmuración. Por eso es que les penetran las infecciones, las enfermedades, las maldiciones. Pues terminan mal. Porque esos ministerios no los levantó Dios, se levantaron solos. Los levantaron los hombres. Por eso no hay respaldo. Por eso no pasa nada. Por eso mire aquí qué tremendo. Dice, la gloria que me diste. ¿Cuál fue la gloria que le dio? El Espíritu Santo. La gloria que tenía Jesús era que estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la gloria. Y esa gloria viene para unir, no para dividir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, usted puede leerlo bien con claridad en el verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban en la misma congregación, estaban en el mismo templo, estaban en el mismo ministerio, pero dice que estaban juntos y dice la bastardilla unánimes. Por eso, esos que vienen a hacer divisiones, esos que vienen a sacar gentes de otros ministerios, esos que le dicen sálgase de ahí, véngase para acá, esos que les dice el pecado de este, el pecado del otro, esa gente lo que anda haciendo es pura división. Por eso no funcionan. Toda esa gente, su destino es el fracaso. Toda esa gente que sale haciendo iglesias de hacer divisiones, como no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que viene para que seamos uno, para que estemos juntos, para que estemos unánimes, y así es como llega la presencia. La presencia llega cuando los que estamos en el mismo lugar, estamos en una misma alma, en un mismo espíritu, en una misma idea, en un mismo propósito, y no
andamos divididos. Por eso hay que erradicar de las iglesias la murmuración. No hay que permitirle a la gente que nos llenen los oídos de murmuraciones. Porque eso fue lo que hizo Satanás cuando habló con Eva. La murmuración. No, Dios te mintió, no es cierto. No se van a morir. Lo que pasa es que si ustedes comen del árbol, van a tener un ministerio mucho más grande que el de Dios. Bien sabe Dios que ustedes se van a volver como dioses. Y empezó a murmurar. Le murmuró a la oreja. ¿A cuánta gente? Mire, ahora yo veo los videos que me mandan a mí de gente que estuvo con nosotros, que se fueron de parranda, digo yo, que se fueron del ministerio, gente que ejerció la profecía, que fueron vasos proféticos. Ahora en el mundo, hermano, tomando, bebiendo Don Julio, bebiendo whisky, bebiendo licor, bailando mundanamente, ya mundanos. Y ahora digo, la gente que sacó a esos de la iglesia le van a dar cuentas a Dios. ¿Eso es lo que querían? ¿Que se volvieran al mundo? Y ahí los ve usted, en el mundo. Ya en el mundo, ya pelado con minifalda y bailando ahí el burrito de Belén y todas esas cosas. Ya en la calle, ya echados a la calle. Entonces digo yo, ¿para eso lo sacaron? ¿Para llevarlos al mundo? ¿Para eso lo sacaron? ¿Para volverlos impíos? Qué tremendo eso. Por eso no todos los ministerios tienen el respaldo de Dios. Y esa es la explicación que yo le digo a usted, según mi entendimiento. Por eso es que muchas veces el cristianismo ha estado experimentando muertes por coronavirus, pero a granel. Tremendo. Queremos la protección de Dios. Ese es el mensaje de hoy. No hay otra forma. Hay que ponerlo a Él de primero. No hay otra manera. Dios tiene que ser el primero en nuestro corazón. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma al Señor tu Dios. Dios es número 1. Dios tiene que ser número 1. ¿Usted quiere de veras que haya un escudo de hierro protector? Un escudo espiritual que no permita que llegue ni la pestilencia, ni el ataque del diablo, ni los dardos encendidos. La única forma es cuando uno lo pone a Él de primero. Por eso Él es Dios. Dios cubre y se manifiesta como nuestro Dios cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Por eso nadie se presentará delante de mí. Estoy hablando del capítulo 20 del libro de Éxodo. Perdón, estamos hablando del libro de Éxodo, capítulo 23. 23:20. Dice, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti. Qué interesante. Usted quiere que Dios mande un ángel de poder, que lo respalde, que respalde las liberaciones, que respalde los milagros, que respalde la sobrenaturalidad. Pero vea lo que hay que hacer primero. Mire lo que hay que hacer primero, sí. Aquí dice en el verso 14, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y qué tremendo, dice. Verso 16, verso seguido, renglón seguido, dice, también guardará la fiesta de la siega de los primeros frutos. ¿Por qué pide primicias Dios? ¿Qué es lo que quiere decir primicias? Quiere decir, primero, que poner a Dios como número 1 en mi corazón es darle a Dios lo mejor de mi producto. Dele a Dios lo mejor de su producción y Dios
va a estar contento con usted, alegre de que usted haga un sacrificio que le demuestre que usted lo tiene a Él como su Dios. Número uno. Hay veces, te repito, que ponemos a nuestros hijos más importantes que Dios. Ponemos a nuestra esposa más importante que Dios. O ponemos al marido más importante que Dios. Yo he tenido gente en la iglesia, buenos servidores, hermano Angie, yo los he tenido en la iglesia. Ahora ni los ves porque la mujer se lo llevó a la iglesia. Así de flag, la mujer lo descarriló de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a tener la protección de Dios si en lugar de Dios lo agarró la mujer, o lo agarró el marido, o lo agarraron los hijos, o lo agarró el papá, o lo agarró la mamá? Todo lo que pongas en número uno se llama idolatría. Por eso, entendamos, es sencillo. Un Dios nos protege porque nosotros lo ponemos a Él de primero en nuestro corazón. Por eso viene la protección de Dios, la bendición de Dios. Por eso aquí nos está mandando el mensaje de las primicias. Primero Dios. Si lo entendió, lo entendió. Si no lo entendió, pobrecito usted. Tiene problemas de fe. Ya nos agarró tarde. No nos queda más que creerle a Dios, aunque no le entendamos. Fíjese que hay veces esto, ahora digo, tanta explicación, y es que la verdad es que el que no tiene fe ni con mucha explicación va a creer ni va a entender. Tiene problemas de fe. Pastor Andy dice aquí, ¿cómo hacemos para tener su cobertura y tener comunicación con usted como miembro de la iglesia? Claro que sí, hermano, hay un número de teléfono donde usted puede comunicarse con nosotros. Muchas gracias, hermano Donaldo. Muchas gracias, ¿verdad? Pero bueno, él está hablando de la cobertura. ¿Sabe que le entendió? Yo, en otras palabras, yo estoy hablando de la cobertura. Cuando le puse que había como una campana, que era como un domo que hay ahí, es como una cúpula protectora. Estamos hablando de cobertura. La cobertura de un Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrir a tus hijos debajo de mis alas? Debajo de mis alas, debajo de mi protección, debajo de mi cúpula protectora, y no quisiste. Esto es lo que nos está ofreciendo. Cuando uno pone a Dios de primero, por eso, el que no aborrece a su padre y a su madre del primer lugar, no puede ser mi discípulo. El que ama más a su papá, el que ama más a su mamá, el que ama más a su marido, la que ama más a su marido, el que ama más a su esposa, no es digno del Señor. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice que yo lo tengo todo como basura? Porque todo lo que para mí era ganancia, Filipenses, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero basura con tal de ganar a Cristo. No lo dice, vamos allá a verlo. No lo está diciendo. Es que a veces las palabras están aquí, pero no las entendemos. No entendemos. Está diciendo aquí Filipenses capítulo 2. Cuando dice, aquí está diciendo, dice, verso 29, dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahí está hablando del sufrimiento, el sacrificio. Pero en el capítulo 3, dice el verso 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice ahí, verso 8, y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, óigalo, por quien lo he perdido todo y considero como basura, dice, a fin de ganar a Cristo. ¿Usted quiere ganar a Cristo? Ese es el punto que voy. Es que se nos ha dado un evangelio wishy-washy. Se nos ha dado un evangelio pálido. Un evangelio aguado. La iglesia de hoy predica un evangelio aguado. Por eso no hay poder. Por eso no hay sobrenaturalidad. Por eso no hay respaldo de Dios, porque no se les ha enseñado que para que el poder de un Dios nos cubra y nos proteja, tenemos que ponerlo de primero a Él. Tenemos que darle a Él lo mejor. Ahí andan de aguados, hermano. Un pie en el mundo, otro pie con Dios. Un pie, amo más a mi mujer o amo más a Dios. Amo más a mi familia o amo más a Dios. Amo más mis amistades y mis amigos o amo más al Señor y la gente. Véanlo en la Navidad. De todo el mundo se acuerdan, menos de Dios. Qué irónico. Dejan a Dios para seguir a Dios. Dejan a Dios con la excusa de seguir a Dios. Celebran los crismas. Celebran a Cristo, alejándose de Cristo. Son fantásticos. ¿Pero qué es? Producto del mercantilismo, producto del comercio, de la conveniencia. Pero la verdad, la flat verdad, la mera verdad, es que a Dios hay que ponerlo de primero. Si usted quiere ganar a Cristo, si usted quiere el favor de Dios, si usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere la protección de Dios, Dios tiene que ser primero. Por encima de su padre, de su madre, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, por encima de todo, Cristo Jesús. Dios tiene que ser el número uno. Y usted va a ver que el poder de Dios va a estar con todos ustedes. Por eso, este año que viene, que este va a ser un año de un nuevo comienzo, este va a ser un nuevo amanecer, es el nuevo arranque que viene de ahora. Este año va a ser un año en el que vamos a poner al Señor de primero. Y yo los voy a invitar a todos ustedes que se vayan preparando para el culto de las primicias, el 1 de enero. 1 de enero vamos a celebrar culto de primicias. Porque al comenzar este año tenemos que ir claritos en nuestro corazón para que Dios esté conmigo. Yo tengo que honrarlo a Él primero para que Él me honre a mí después. Tengo que darle para poder recibir. Tengo que ponerlo en primer lugar para que Él sea mi Dios, mi Señor, mi protector, el Dios que me bendice, el Dios que me cuida, el Dios que me protege, el Dios que me lleva a Gosén y que me pone una cúpula protectora contra todas las pestes y los ataques del enemigo. Ese es el Dios que me bendice. Ese es el Dios en el que yo creo y por eso ese Dios merece en mi corazón el primer lugar por encima de todas las cosas. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha.
Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Estimados amigos, amados hermanos, les habla el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, que estamos asociados con Christian International Ministries. Durante el tiempo de la pandemia, se logró desarrollar una iglesia virtual, una iglesia online. Y quiero decirles que aunque próximamente abriremos los cultos presenciales en nuestro edificio, acá en el sur de California, no vamos a dejar abandonada la congregación online. Por solicitud de muchas personas en América Latina y también en los Estados Unidos, hay personas que nos han pedido la cobertura ministerial. Hay personas que online nos han llamado de diferentes países y nos han manifestado su deseo de tener la cobertura de nuestro ministerio y hemos orado por ellos. Pero también me han preguntado cuál es la mejor forma de poder ofrendar y de poder aportar para el ministerio, y con ese propósito hemos presentado o hemos preparado este material con el deseo y con el ánimo de facilitarles a ustedes, los que sientan a bien en su corazón, los que sientan el impulso en su espíritu de aportar para nuestro ministerio. Para hacer esto, usted puede hacerlo de la siguiente manera. Hemos preparado un sistema de aplicaciones que le va a facilitar a usted aportar para la obra del ministerio en los últimos tiempos. Usted lo va a poder hacer utilizando estas aplicaciones, por ejemplo, Cash App, Venmo, Zelle, PayPal. También va a poder utilizar el QR Code y por último también incluso nuestra cuenta en el Bank of America, Aquí está la información y vamos a presentársela de la siguiente manera, así de esta forma. Cash App, usted lo único que necesita es poner como username, poner el símbolo de dólares y como está ahí, como lo puede ver usted aquí, el símbolo de dólares y después Iglesia Obra de Orange. Eso es lo que se necesita. Y también para Venmo, dicen que estas aplicaciones son fáciles de manejar. Lo único que tiene que hacer usted es poner @Iglesia Obra de Orange y eso le va a dar acceso a que usted pueda hacer una transferencia con su aportación para nuestro ministerio. También, si usted lo desea, puede utilizar esta aplicación llamada Zelle. Se está volviendo muy famosa Zelle y le va a pedir una dirección de correo electrónico. Eso es lo que le va a pedir para poder accesarlo. Y usted va a poner como correo electrónico o email oficinaodo@yahoo.com. También usted puede utilizar la aplicación de PayPal, pero con PayPal hay que tener un poquito de cuidado porque usted tiene que marcar con claridad que es Friends and Family, amigos y familia, porque si no lo hace, entonces PayPal le va a hacer un cobro por hacer esa transferencia. Pero aquí usted tiene, como lo puede ver, para poder accesarlo, usted lo puede hacer a través de la website odo@gmail.com. Obsérvelo bien, va a ser esta website odo@gmail.com.
También usted puede hacer depósitos directos en nuestra cuenta bancaria si está en los Estados Unidos. Y ahí tiene el número de cuenta en rojo. Ahí se lo estamos poniendo en rojo para que lo vea. Número de cuenta 12514-74102. Ese es el número de cuenta. En algunas oportunidades piden el routing number, que es este que está acá. El routing number es 121-000-358. Ahí está la información. Usted puede tomarle fotografía para tenerlo ahí guardado para el momento que lo necesite. También vamos a ver en nuestra programación, cuando la vea, va a aparecer en una esquinita este símbolo que se llama QR Code. Es este símbolo que está aquí. Usted lo que tiene que hacer es tomar su teléfono, ir a la cámara como que le fuera a tomar una fotografía, enfóquelo, espere unos segundos y le va a salir una pestaña en la parte superior del teléfono. Usted le va a hacer clic y lo va a llevar directamente a las donaciones. Esperamos que con esto haya más facilidad. Usted puede también ir a nuestra website, a la website de la Iglesia La Obra de Orange, y la website es, como usted ya lo debe saber, www.obradeorange.com. Si usted va a nuestra website, usted va a ver una pestañita que dice donativos. Usted le va a hacer clic a donativos y ahí le va a salir todo bien fácil para que usted haga su aportación al ministerio, a nuestro ministerio. Para los que viven aquí en el sur de California, para los que tienen la posibilidad de viajar hasta nuestras oficinas, si usted también puede hacer eso, usted también puede venir a nuestra oficina y entregarlo personalmente en nuestras oficinas. Todo eso lo hacemos con el deseo de facilitarle a usted la forma de aportar a nuestro ministerio, que es un ministerio que está trabajando para el cumplimiento del propósito del Señor en los últimos tiempos. Gracias, amigos, gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah.
Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya, aleluya. Adórale, adórale.